Seguimos con ustedes ya en esta parte del estudio. Como es de costumbre, vamos a analizar algunos temas de interés, pero antes vamos a hacer un resumen, Rodiceli, mostrando imágenes importantes del mensaje de la presidenta Delcy Rodríguez ayer a toda la nación a partir de las 8 de la noche, a 2 meses de la tragedia del doble sismo. La presidenta se dirigió al país y envió un mensaje importante. Importante resaltar, 2 meses han transcurrido, el terremoto que impactó con fuerza al país y que ocasionó una emergencia en nuestra nación. La presidenta Delcy Rodríguez se dirigió a la nación este lunes, como lo decías Pedro, para ofrecer detalles de los avances en torno a la recuperación nacional tras este evento sísmico. Bueno, y a continuación vamos a presentar a través de infografías el detalle del balance presentado por la mandataria. Va a aparecer en sus pantallas mediante la ejecución del plan Despeje Digno y Seguro, implementado con equipos locales, técnicos, internacionales y especialistas, Rodicelis, también de organizaciones de las Naciones Unidas. Se completó el retiro del 28% de los escombros en las zonas afectadas. Datos importantes que muestran también el despliegue del Estado venezolano. Esto representa un aproximado de 580.000 toneladas despejadas, todo bajo los protocolos de resguardo ambiental. Y es importante destacar esta cifra porque vemos también cómo el Estado venezolano ha podido dar cumplimiento a este respaldo para las familias afectadas que tanto lo necesitan. Y la presidenta precisó que en materia habitacional se han adjudicado 335 nuevas viviendas, beneficiando a 172 familias. En materia de rehabilitación, la mandataria señaló que han recuperado más de 1.000 inmuebles, favoreciendo a 3.503 familias. Y es que al respecto también señala que la meta es entregar más de 4.000 hogares antes de finalizar el año 2026. Veamos a continuación estas imágenes que, bueno, además permiten dar una mirada focal a los acuerdos y alianzas internacionales. También se refirió al tema de la salud. La jefa de Estado puntualizó que se atendieron a casi 20.000 pacientes durante toda la contingencia y habló de campamentos transitorios, de campamentos integrales. Una atención integral en torno a esta atención, los afectados. Ella indicó que el gobierno nacional dio resguardo a más de 25.000 venezolanos, quienes fueron acogidos temporalmente en estos campamentos integrales, recibiendo un trato digno y un acompañamiento psicológico. Se refirió al tema de infraestructura y servicios públicos vitales durante este tiempo. La mandataria destacó en ese sentido que en ambos temas se han suscrito acuerdos que permitirán incorporar, por ejemplo, nuevos megavatios al sistema eléctrico nacional, entre ellos el acuerdo con la empresa argentina IPSA. También en esta materia, Pedro informó sobre este plan para ampliar significativamente la capacidad termoeléctrica con el objetivo de elevar la potencia energética disponible y atender la alta demanda que ha sido generada o que genera la emergencia climática y el desarrollo económico del país. Estamos repasando cuáles fueron los datos clave que dio ayer la presidenta Delcy Rodríguez en este mensaje. Y en cuanto al desempeño en materia de economía en el país durante la contingencia, la presidenta indicó que la producción petrolera no se detuvo. Señaló que actualmente la capacidad productiva supera el 1.230.000 barriles por día, su nivel más alto desde febrero del año 2019. Cifras importantes que tienen ustedes para evaluar, para analizar. Mencionó que se han suscrito 50 acuerdos estratégicos en petróleo y gas, lo que ha incorporado nuevas inversiones en 76 áreas productivas de hidrocarburos en el país. Bueno, indicó además que la CEPAL proyecta, como lo saben ustedes, un crecimiento de Venezuela en 6.5% para este año y 21 trimestres consecutivos de expansión. Son cifras realmente muy contundentes. Cifras contundentes, un balance importante de la presidenta Delcy Rodríguez. Y es que también tenemos otros temas que queremos abordar y por ello los invitamos siempre a estar en sintonía de Venezolana de Televisión para poder compartir entrevistas interesantes para el pueblo. Por cierto que este video de estos anuncios está colgado en las redes sociales de la jefa de Estado Delcy Rodríguez y también en nuestras redes sociales a las que siempre les invitamos a que nos sigan. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta con más. El clima, ese es nuestro tema a debatir el día de hoy, analizar profundamente qué está sucediendo, no solamente en Venezuela, Rodiceli, en el resto del mundo, como lo veíamos hace minutos en la noticia meridiana.
Sí, hoy estamos ya preparados para abordar este tema, para que ustedes tomen sus previsiones, y es que el paso de la onda tropical número 40 por el territorio venezolano provocó intensas precipitaciones, descargas eléctricas y situaciones de emergencia en gran parte del país. El reporte oficial ofrecido por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, estableció la activación inmediata del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Protección Civil para mitigar las afectaciones causadas por el paso de esta onda tropical. Y es que la jefa de Estado confirmó que las lluvias torrenciales son atribuidas directamente al calentamiento global y a la interacción con el fenómeno El Niño, que causaron estragos importantes, Pedro, en la región central del país, afectando también y principalmente a la Gran Caracas. Y estas fueron las zonas afectadas, hay que tomar en cuenta el Valle, Coche, Altamira, Antímano y La Vega. Pero no solo la capital fue afectada por el Super Niño, también en el interior del país los siguientes estados presentaron afectaciones. Vamos a revisar en el mapa cuáles son esos estados. Son Miranda, Aragua y el estado Zulia. Aquí están apareciendo en este momento. Vemos los estados afectados, y es que con el impacto de las lluvias en el territorio venezolano, la presidenta Delcy Rodríguez, a través de una llamada telefónica, inmediatamente instruyó al vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, y el jefe de Protección Civil, almirante Oti Paitubi, al despliegue coordinado en conjunto para dar atención inmediata a las familias que fueron afectadas y a las personas que transitaban. Vamos a escuchar de inmediato a la presidenta Delcy Rodríguez. De tal manera que he dado la instrucción en conexión con el vicepresidente sectorial, Diosdado Cabello, con el jefe de protección, almirante Oti, activar el sistema de protección civil para atender las afectaciones de estas graves lluvias. Bueno, nos mantenemos alertas, atentos y siempre con el seguimiento a través de nuestros mecanismos de protección y gestión frente a este tipo de acontecimientos climáticos que están afectando a nuestro país en este momento y de los cuales estamos ya listos y preparados para atenderlos. Fue el contacto telefónico que estableció la presidenta con el país a minutos del registro de estas precipitaciones, pero luego ella supervisó personalmente en horas de la madrugada del domingo 23 de agosto los trabajos de mantenimiento y circulación vial en la autopista Valle-Coche tras el desbordamiento del río Valle, que inundó la arteria vial y afectó decenas de vehículos, activando un trabajo mancomunado con los bomberos, alcaldía y brigadas que lograron reabrir el paso, y realmente lo hicieron en un tiempo récord. Una inspección inmediata también ejecutaron durante este recorrido trabajos de inspección y despeje de sedimentos y árboles de la avenida Boyacá, Cota 1000, los cuales fueron afectados, pero que ejecutados por las brigadas especiales pudieron constatar las afectaciones. Bueno, y vamos a hablar de este tema precisamente. Tenemos un experto en nuestros estudios, nos acompaña el coronel José Ramón Pernía. Él es un oficial militar, actualmente ejerce el cargo de viceministro para la preservación de la vida y la biodiversidad en el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. Y le decíamos a él, porque también es técnico meteorólogo, asesor ambientalista, con una destacada trayectoria en la gestión de recursos hídricos, cambio climático y biodiversidad, que queremos preguntarle mucho acerca de este tema. ¿Cómo se está comportando la lluvia? ¿Se ha cambiado incluso el comportamiento de la lluvia en el país producto del cambio climático? Y es que el coronel José Pereira también formó parte del equipo de la primera expedición científica venezolana al continente artántico en el año 2008. También fue presidente del INAME y viceministro de Administración de Cuencas Hidrográficas. Tiene una amplia experiencia y hoy viene para ponernos en contexto y sobre todo también prevenir a la población venezolana ante este nuevo fenómeno. Preguntas que seguramente usted tiene en casa las vamos a hacer en solo minutos cuando volvamos a esta conversación. Quédese en nuestra sintonía.
Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes. Les decíamos en el corte anterior que vamos a poner el foco hoy sobre el tema climático, sobre estas precipitaciones, las ondas tropicales, el Niño, el Superniño, todo esto que mantiene la atención de la ciudadanía, no solo en Venezuela, sino fuera de nuestras fronteras también. Viceministro de Vida y Biodiversidad del Ministerio de Ecosocialismo, hoy está con nosotros el coronel José Pereira para hablar sobre la onda tropical número 40, pero también las consecuencias, la previsión que debe tomar la población venezolana y de qué mejor manera que traer a personas expertas en la materia. Le dije Pernía en el corte, pero es Pereira, ya lo corregimos, ya salió. Bueno, bienvenido, ¿cómo está usted? Gracias, muy buenas tardes a la audiencia, a ustedes. Gracias por la invitación a tan prestigioso programa para conversar sobre la crisis climática. Ya no se habla, viceministro, de cambio climático, sino de crisis climática, ¿verdad? De emergencia climática. Ya hay una crisis en el clima. Prácticamente las temperaturas que estábamos hablando de superación de 1.5 grados Celsius lo hemos superado en gran parte del mundo. Ya hay una crisis en el mundo debido a la variabilidad y al cambio del clima. Por ejemplo, en Europa, en verano, en este verano del hemisferio norte, 2026, se contabilizan más de 30.000 muertos por olas de calor, deshidratación, golpes de calor y lamentablemente eso no sale en los medios occidentales porque hay algunas potencias, hay algunos medios que niegan la existencia del cambio en el clima, de la afectación del clima debido al calentamiento global y a las actividades del hombre. Y no solamente, digamos, de la humanidad, sino de los países desarrollados en los últimos 100 años, que ha originado más emisiones de gases de efecto invernadero, un aumento de la temperatura considerablemente, y entonces vamos a tener eventos como el que estamos comentando, ya está en desarrollo, un intenso Niño. Venimos el año pasado de una niña, en el año 99 fuimos afectados por lluvias torrenciales debido a un evento Niña. Y no solamente eso, sino que cada día los eventos meteorológicos serán más severos y más frecuentes. Es decir, veremos más inundaciones, más sequía, más olas de calor, más olas de frío, eventos extraordinarios. Les comento nada más que el día sábado, con la llegada al país de esta onda tropical número 40, y no solamente la onda tropical, sino que los rayos del sol están directamente sobre nuestro país en este momento. Si tienes muy altas temperaturas, tendrás entonces nubes desarrollándose violentamente y esas nubes traen lluvias torrenciales, descargas eléctricas. Me explico, usted tiene una olla de agua y le coloca muy alta temperatura, se va a evaporar más rápidamente. Eso es lo que está ocurriendo. Llega humedad, tenemos altas temperaturas, se evapora rápidamente esa agua, forma una gran nube de tormenta y se origina entonces una gran precipitación. Y no solamente viene acompañada de la lluvia, sino descargas eléctricas y ráfagas de viento. Y le comento, en el lago de los Tacariguas y en el lago de Maracaibo se registraron unas trombas lacustres. Se preguntarán, ¿qué es una tromba? Es una especie de tornado que se forma en el agua. Y es extraordinario, lo vimos el fin de semana. En el lago de Maracaibo fue registrado y en el lago de los Tacariguas, que es en Valencia. Viceministro, el comportamiento de esta lluvia, de esta onda tropical que generó la lluvia en la ciudad capital, mucha gente, incluso cuando sabían que usted venía para acá, nos decían, pregúntale cómo es que pasó todo lo que pasó y no llovió tampoco tantísimo tiempo. O sea, la lluvia fue muy fuerte, pero en un corto tiempo y la gente se decía, pero ¿de dónde salió tanta agua? ¿Ha cambiado el comportamiento de la lluvia en Venezuela? ¿Es mejor que llueva poco en mucho tiempo o mucho en poco tiempo? ¿Cómo ha cambiado el comportamiento de la lluvia? Todo lo contrario. Como venía comportándose el clima es lo ideal, que todos los días llueva algo, pero no con intensidad. Les pongo un caso. La mayoría de nuestras obras civiles en autopistas, canales de agua, fueron construidas en su tiempo con valores de precipitación de 50 milímetros en 24 horas. Les pongo un caso. El día sábado tuvimos en la estación de Picacho 121 milímetros en 3 horas. Significa que llueve más del doble en muy poco periodo de tiempo. Por eso es que las estructuras no soportan la cantidad de agua y se originan
lamentablemente. Y eso es novedoso. Claro, porque es que esa es la forma, cambió la forma de lluvia o la forma de la precipitación en Venezuela y en gran parte del trópico. Menos días de lluvia, pero cuando llueve es más intenso. Y no solamente aquí en Caracas, a lo largo de todo el año hemos registrado lluvias torrenciales superiores a 100 milímetros en 2, 3, 4 horas. Eso es demasiada precipitación. Y eso es entonces atribuido a la crisis del clima, al calentamiento global. Tienes más aguas evaporándose, vas a tener más agua cayendo en precipitación. Claro. Pedro hacía referencia a que es un proceso o lo que ocurrió es novedoso y llama la atención porque muchas personas decían que fue muy repentino, muy rápido. Cuando hablamos de eso, hablamos también en este momento que hay un balance o un informe técnico de las autoridades. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué ocurrió allí en esta situación y cuáles son esas zonas afectadas para que las personas tomen previsiones? Sí, bueno, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología hizo los avisos, emitió, pero la situación es que es muy difícil detectar a través de las imágenes de satélite dónde está el núcleo de nube que está descargando fuertemente. En este momento, el fin de semana, fue en la zona del oeste de la capital y en los Altos Mirandinos. Ahí se alojó la mayor cantidad de precipitación, por eso las lluvias o el flujo de agua impresionante y de lodo vino desde el oeste de la capital, desde la zona de La Rinconada, el Mercado de Coche, la Valle Coche, que fue arrastrando prácticamente, pero fue originada por las lluvias torrenciales. Es muy difícil detectar y es tan violenta la precipitación que tenemos que mejorar los sistemas de alerta, no solamente en Venezuela, sino en el trópico, porque no lo detectan a tiempo y hay que, todo un sistema, tenemos que adaptarnos. A la crisis. Claro. A la crisis, lo ha dicho nuestra presidenta y en el momento del 8 de agosto lo comentó, que veníamos en momentos de muy altas temperaturas, pero esas altas temperaturas, cuando entrara algún sistema de humedad, íbamos a tener lluvias torrenciales. Y está ocurriendo. Nos queda aproximadamente 2 meses y medio más de precipitación del periodo lluvioso. Estamos evaluando este llamado superniño, que le comenta, así lo hablamos la otra vez. No hay el término superniño. Simplemente es un niño muy intenso, ya tiene récord de temperatura, ya está cerca de los 2.5, se pronostica que podría llegar para los meses de noviembre, diciembre, que es cuando su efecto va a ser más severo, casi a los 3 grados Celsius por encima del promedio en el Pacífico. Recuerden que esta temperatura que les estoy hablando es en el Océano Pacífico. El Niño origina en el Pacífico lluvias torrenciales, ya está originando, ya hay emergencias en Ecuador, en Perú, al norte de Chile. Y para que vean un ejemplo, ellos están teniendo emergencia con valores de 20 milímetros de precipitación. Imagínense si registraran aquí, como en el trópico, 130 milímetros, 120, desaparecerán esas ciudades. Porque allá esas ciudades no llueve normalmente, como en el trópico. Esa es una de las condiciones. Por eso es que en esa imagen que tenemos de nuestro Guaraíra Repano, verde. Nuestras ciudades son verdes y es porque tenemos un periodo lluvioso bastante significativo y muy importante. Viceministro, mientras está conversando en pantalla compartida aparece el mapa actualizado, eso es un reporte del INAMED en este momento. ¿Nos puede explicar, ayudar a entender lo que estamos viendo? Ya lo quitaron, pero si lo volvieran a poner, si lo vuelvan a poner, lo podemos, claro que sí. Lo podemos analizar junto al viceministro para que nos explique un poco, porque hay gente que se expone a estos mapas, aquí también los presentamos cuando estamos dando el clima, pero a veces no los entendemos. ¿Qué es eso azul? ¿Qué es eso amarillo? ¿Cómo es que se mueven los vientos? Sería buenísimo que nos ayudara. Y usted, coronel, lo explica de manera muy pedagógica. Sí. Siempre hay que ir a la experiencia para poder decirle a la población qué ocurre. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, ok. Mapa de lluvias estimadas. En este momento está llegando al oriente del país la onda tropical número 41. Lo que ustedes ven sobre nuestra Guayana Esequiba, Delta Macuro, partes de Monaga, Sucre, es la onda tropical número 41, que se ve activada de manera significativa por el calentamiento diurno. Recuerden que les he dicho que el sol en este momento, hoy está sobre todas las ciudades al norte del país,
pero entró una capa de polvo del Sahara. Es decir, es tenemos una combinación de varias ¿Qué es cosas lo que estamos hoy. viendo, quienes están viendo su televisor en el extremo superior derecho, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. Correcto, eso que ven en azul son nubes de tormenta, están descargando chubasco con actividad eléctrica. Ahí lo vemos sobre áreas de Monagas, sur de Monagas, ¿Es lo del azul, Tamacuro. coronel, es lo azul que estamos viendo? Lo azul es Ok. nube de tormenta, ahí Ok. tienes descargas eléctricas, O chubascos. sea, en este momento está lloviendo sobre Bolívar, sobre del Tamacuro. Ahí está llegando a Puerto Ordaz, unas precipitaciones, Ok. tiene nubosidad, sobre Amazonas también. Pero si observas el resto del territorio nacional, no tenemos nubosidad significativa. De hecho, en la zona norte, vean Margarita, norte de Sucre, toda la costa muy despejada. ¿Por qué? Tenemos una capa de polvo del Sahara, el polvo del Sahara seca la atmósfera y nos origina o limita la formación de nubosidad. Estamos monitoreando, sí, la onda tropical 41. Se pronostican entre 55 y 60 ondas hasta el 30 de noviembre. Entonces, pero viene por variaciones de si consigues humedad, si consigues otros sistemas que originen esta nubosidad importante. Pero el clima ha cambiado y lamentablemente tenemos que ir innovando con los análisis, con los pronósticos, porque la climatología la perdimos. ¿Cómo era la temperatura en Caracas hace 60 años? No había acondicionadores de aire, no había aires acondicionados en las casas, porque era una temperatura fresca. Claro. Hoy ya hay temperaturas de 32, 33 grados en Caracas, en algunas zonas hasta 35. Y eso nos lleva entonces a que hay un cambio en el clima, hay un aumento de la temperatura en todas nuestras ciudades, hay un aumento en la demanda y por eso nuestra presidenta constantemente nos llama al ahorro energético, al ahorro hídrico, porque son necesarias las acciones para enfrentar la crisis climática. Por la llegada del fenómeno El Niño intenso y también la llegada de la onda tropical número 41, hoy conversamos con el coronel José Pereira, que nos habla sobre la importancia de tomar previsiones y conocer más en esta materia de crisis climática. Nos corresponde hacer una pausa, viceministro. Hay muchas más preguntas para usted. Yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Pausa y regresamos. Seguimos conversando con el viceministro para la Preservación de la Vida y Biodiversidad del Ministerio de Ecosocialismo, coronel José Pereira. Hablamos de crisis climática, pero también de esta onda tropical o la llegada de la onda tropical 41. ¿Tenías datos Sí. que seguramente usted, que está en su casa, también quiere conocer? Viceministro, cuando estamos frente a tantas eventualidades en el clima, es inevitable no conectar una cosa con la otra. Usted sabe que hay gente que dijo, bueno, el 23 o el 24 de junio en la madrugada cayó un palo de agua en La Guaira. Y eso fue tormentas y no sé qué, y al día siguiente tembló. Entonces, cuando hay esta cantidad de lluvias en la ciudad capital, la gente conecta lluvia con sismos. ¿Hay forma de que eso tenga alguna conexión? O conecta altas temperaturas con los sismos. Va a temblar, el típico, está haciendo mucho haciendo calor, va a mucho temblar. calor, va a temblar. Ajá. No tiene nada que ver. Ok. Ninguna relación. Las condiciones de la atmósfera con nuestras placas tectónicas, con la Tierra. De hecho, la variación de temperatura, cuando hay un calentamiento importante de la superficie, llega si acaso a 1 metro de profundidad. Mientras que los sismos es originada por las fallas geológicas de las placas tectónicas. Recuerden que Venezuela es un país sísmico. Estamos sobre la placa de Sudamérica y la placa del Caribe. Eso sí, somos el único país de los Andes que no tiene volcán. Y eso es porque nuestros sistemas van laterales. Pero no tiene nada que ver las condiciones atmosféricas con los sismos. Nada que ver. Y, bueno, la naturaleza también, de la manera, la Tierra está viva, vamos a decirlo de alguna manera. No solamente en Venezuela, en Latinoamérica ya hay varios sismos importantes, en Colombia, en Perú, en Costa Rica, en otras partes del mundo. Es decir, constantemente está cambiando nuestras placas tectónicas y ahora con la crisis del clima hay una afectación más importante en la población y lamentablemente la población de bajos recursos son los más afectados debido a la crisis del clima y aquí en nuestro país se da una especial atención a
a todo, a la atención con respecto a las lluvias. Vean cómo nuestra presidenta, cómo los equipos, alto gobierno, todo el mundo salió a atender a los minutos el evento del ¿Cómo día evaluó usted sábado. esa atención? ¿Fue rápida? Así como de rápida fue la lluvia, ¿fue rápida la atención? Inmediatamente. De hecho, en la misma noche ya estaban realizándose toda la remoción de escombros, la atención. En ese mismo momento se activa Protección Civil con el viceministro Otis de Gestión de Riesgo, se activan los bomberos. Es decir, estamos organizados para atender las emergencias. La situación es que cada día son más frecuentes, son más intensas y estamos también mejorando el plan de formación de nuestras comunidades. A través del Ministerio de Ecosocialismo estamos trabajando con las comunas para el plan de riesgo comunal, junto con Protección Civil y Bomberos. Evaluar su casa, evaluar dónde vive usted y cuál es el plan de emergencia, porque ya esto es irreversible. ¿Qué es lo que miran en este plan? Si está cerca de un área de inundación, si está cerca de un área de deslizamiento, o cuál es la cuenca que tienes, la microcuenca que tienes, aguas arriba, para evaluar si tu casa puede ser afectada en determinado momento. Lamentablemente, en algunas zonas de Caracas no hubo una planificación para la construcción y es lo que estamos trabajando para revertir la situación y atender, primero mitigar y adaptarnos ante la crisis del clima. Cuando hablamos de lo que hace el Estado venezolano, hablamos de la gestión de riesgo y qué rápido, decía Pedro, que fue este despliegue, ¿no?, del Ejecutivo venezolano, porque desde muy tempranito el domingo pudimos ver cómo ya había esta fluidez vehicular. ¿A qué se debe esto? ¿Cuáles son esas políticas de Estado? ¿Y qué le dice usted a las familias que transitan y que deben cuidar o aportar para que esto quizás no ocurra también? Sí, bueno, principalmente no arroje basura a las calles. Deposite la basura donde va a pasar el camión de recolección de basura. Lamentablemente hay algunas zonas donde se arroja basura en cualquier lugar y eso, cuando llueve, va a la zona de las alcantarillas. Claro. Y se origina un tapón, se origina una laguna. Es violenta. Desde el municipio, desde la Alcaldía Libertador, las gobernaciones, el Estado, a través de la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios, el vicepresidente Juan José Ramírez, cumpliendo instrucciones de nuestra presidenta, se atiende rápidamente y se le hizo mantenimiento al río Guaire. El río Guaire, en los meses de enero y febrero, hubo un dragado del río Guaire importante que ha permitido con las lluvias torrenciales de que no sea afectado. La situación es que toda esta cantidad, y vemos en las imágenes de satélite, lamentablemente eso llegó desde los Altos Mirandinos, arrastrada por la cantidad de agua extraordinaria que cayó. Pero ya prácticamente se atiende rápidamente toda la situación, se activan no solamente los equipos de protección civil, sino policía, la Guardia Nacional, la Guardia del Pueblo, toda la organización está activadas y estamos en un comando central que apenas se tiene la noción de que viene un evento extraordinario, ya están activadas maquinarias, equipos de atención, resguardo, porque hay unas zonas que quedan vulnerables luego de unas lluvias torrenciales como este evento. Ahora fíjese, viceministro, hay una realidad que es innegable, ¿no? Estamos frente a una crisis climática como usted, una emergencia climática como lo conversábamos al principio. Eso no se puede cambiar, eso está ahí, según su punto de vista. Más adelante le voy a preguntar si realmente no se puede revertir. Pero bueno, quedémonos con lo que usted decía al principio, es difícil, no se puede revertir. Tenemos una capacidad del Estado, que la vimos este sábado, de respuesta inmediata. Lo que sigue es la prevención, la corresponsabilidad ciudadana, y usted ya hablaba de la basura. Hay gente que se preguntaba, bueno, fue tan rápida la lluvia, yo iba en el carro, no sabía para dónde irme. Según la geografía caraqueña, hay gente que dice, bueno, es que si yo voy por la Cota 1000 no pasa nada, pero si voy en una autopista que está más abajo, todo ese río se me viene. ¿Cuáles son las recomendaciones para actuar en ese momento? Ya está claro lo de la basura, que sabemos que es fundamental, pero hay otras recomendaciones en esa prevención, en esa cultura preventiva que debemos tener frente a estos eventos. Constantemente estamos en un riesgo y lo primero es mantener la calma.
mantener la calma respecto a eventos de estas características. Evaluar, me salgo del carro y me monto en el techo. Pero si el agua apenas lo tienes en los cauchos, no es necesario salir del carro, porque en cualquier momento te puedes caer del carro también. Hay cada situación y la Organización de Protección Civil, nuestra Dirección de Protección Civil, los bomberos, tienen todo lo que es un manual de procedimientos, cómo prepararnos ante eventos de esta característica. Es sumamente difícil. Compleja. Hay que vivir la experiencia, vimos las imágenes. ¿O qué hacer en esos primeros momentos? Cómo hacer, sí, lo recomendable es salir del área de donde está circulando el agua. Es decir, si sabes que vas hacia una bajada y el agua está corriendo hacia esa bajada, abajo vas a tener una acumulación de agua. Si se pone el cielo gris y todavía no está lloviendo, lo mejor es irse a un lugar seguro. Claro. Pendiente de los pronósticos del INAMA, claro, de la alerta, de la comunicación constante de nuestras autoridades, de nuestros equipos. Y prepararnos. Lo has dicho. Hay talleres de formación en este momento, tomando en cuenta que usted habla de una crisis climática, pero además inédita, porque ha cambiado muchísimo, ha cambiado el clima, ha cambiado... Y hay que irse ajustando a esa cultura. Tenemos que tener el protocolo, pero también la formación. Sí, sí lo tenemos. Estamos realizando, llevamos aproximadamente cerca de unos 2.000 ya trabajos en las comunas, trabajos en las comunas para los mapas de riesgo, la preparación, el plan de riesgo. Y en este momento hay un equipo del Ministerio de Ecosocialismo en Trujillo, trabajando con los mapas de riesgo comunitario, cómo es el cambio, qué es el cambio climático, y que la misma comunidad haga su mapa. No lo hacemos nosotros, lo hace la comunidad con el asesoramiento de Protección Civil, bomberos y los equipos de adaptación del cambio climático. Lo principal es irreversible, pero me hiciste una pregunta que quedó en el aire. Podemos bajar la temperatura. ¿Y cómo es? Reforestando. Okay. Desde el gobierno, por instrucciones de nuestra presidenta, hay un plan intensivo de reforestación. Más árboles significa menos temperatura. Más árboles en las zonas altas de montaña significa que la lluvia torrencial cae sobre este árbol y poco a poco va a caer el agua. Ahora, si no hay árboles, la lluvia cae y arrastra todo. ¿Me explico? Sí. Es decir, si tienes un árbol frondoso, llueve torrencialmente, esas gotas no van a erosionar el terreno. Por eso es que... Claro, la amortigua Exactamente. Lamentablemente en algunas zonas ha habido una deforestación por cambio del uso de tierra, por ampliar la zona del conuco, y han quitado varias áreas, lamentable. Es muy rápido el crecimiento a veces de estas áreas que se desprotegen con respecto a las lluvias. Entonces, desde el Ministerio de Ecosocialismo, con nuestro ministro, el doctor Nelson Rodríguez, el plan Chuquisaca. Sí. Cerca de 10 millones de plantas queremos sembrar este año. Lo que pasa es que con la crisis climática se avisora que para mediados de octubre ya las lluvias bajan considerablemente y nos va a costar sembrar porque no va a haber precipitación para mantener esas plantas. Pero no hay plantas que se puedan adaptar, por ejemplo, a esa época de sequía y que hagan la misma función. No, porque es que nuestras plantas son tropicales. Claro. De hecho, te comento algo. Está floreando otra vez el araguaney, ahorita en agosto. Oh. Fíjate, o sea que llevamos una vida tan acelerada. Un poco agitada. Que no nos damos cuenta. Pero varios araguaney en Caracas están floreando. Y eso es normal en abril y mayo, pero en Correcto. agosto. Entonces, nuestra flora también está siendo afectada o impactada por el cambio climático. ¿Qué podemos hacer en este momento con la llegada? Me llama la atención, hemos hablado en Venezolana de Televisión de la onda tropical 40. Usted nos habla de la llegada de la onda tropical 41, pero también el Niño intenso que se extiende hasta mayo. ¿Qué le dice a la población? Bueno, ¿cuál es la diferencia de la 40 con la 41? En la onda 40 no teníamos polvo del Sahara, teníamos mucha humedad, teníamos una zona de, llamamos nosotros los meteorólogos, una zona de divergencia en la altura, es decir, un sistema que ayudaba a levantar esas capas húmedas desde superficie.
Y bueno, la 40 nos tomó con mucho calentamiento. Ahorita tenemos el calentamiento, pero en vez de tener un aire ascendiendo, tenemos un aire descendiendo. Al tener aire descendiendo, por más que esto se evapore, no vamos a tener lluvias torrenciales. Tenemos un mapa que no sé si nos puede ayudar a comprender esto. Ya nos gustó la experiencia. El mapa de vapor de agua. Nos gustó la experiencia pedagógica de ahorita y ahora tenemos otro mapa. Explíquenos, este es por el favor. mapa de vapor de agua, es la humedad aproximadamente hasta los 7 kilómetros de altura. Vean, las zonas en rojo son las zonas que están más secas. Ok. Las zonas en azul y en blanco es donde tenemos nubosidad, hay vapor de agua, y las azules es donde está originándose lluvia, bien sea alguna lluvia, algún chubasco. La verde que ven ahí es la zona de tormenta. La verde Entonces, que está como la por verde arriba dentro de del azul. Bolívar. Arriba del estado Bolívar. Exacto, llegando a Ciudad Bolívar, sur de Monagas. En esa área está lloviendo en este momento, pero vean Sucre, Nueva Esparta, Despejado. gran parte de Miranda, ¿Qué es lo que significa el color verde, perdón? es chubascos. Ok. Chubasco, posiblemente alguna tormenta en esa zona. Allá tenemos hacia el área de Trujillo otra nubosidad con menos desarrollo, lago de Maracaibo. En el Zulia deben de tener temperaturas, estamos cerca de las 2 de la tarde, las máximas temperaturas en Venezuela es a las 2 de la tarde, entre las 2 y las 3 de la tarde, es decir, ahí podríamos tener una temperatura de 38 grados Celsius, fácilmente en Maracaibo, en Falcón, en áreas de Trujillo, al norte, en Puerto Cabello, es decir, toda la costa con zonas despejadas y muy altas temperaturas en este momento. Tenemos otro mapa también que oportuno. queremos colocarlo. Allí está. Muy parecido al anterior, este es imagen infrarroja, es decir, es como el sensor del satélite detecta la temperatura, significa, aquí puedes ver que efectivamente al sur de Monagas tenemos unas tormentas, eso que vemos ahí como rayado es unas descargas eléctricas, tenemos tormentas al sur de Monagas, llegando lluvia a Puerto Ordaz, Delta Macuro, a nuestra Guayana Esequiba, y en Amazonas también algunas precipitaciones, pero en Apure, Barinas, Portuguesa, prácticamente despejado. La región de los Andes despejada completamente, lago de Maracaibo, lo que estamos hablando anteriormente. Muy despejado porque tenemos polvo del Sahara. El polvo del Sahara seca y no origina un desarrollo importante. ¿Qué tenemos hoy? Muy altas temperaturas. Puntualmente, ¿cuáles son esas medidas preventivas para la población con este nuevo balance que usted nos... Y yo quiero sumarle a esa pregunta de Rodiceli, ¿cómo debemos percibir o entender, Exacto. usted que es del Ministerio de Ecosocialismo, a nuestra tierra en este momento? Porque nos ven niños, nos ven adultos, que bueno, ahora le tenemos miedo a la lluvia como en su momento le teníamos o le tenemos miedo a la tierra porque en cualquier momento puede temblar, ahora en cualquier momento puede llover y la lluvia, hemos crecido escuchando, es una bendición. ¿Cómo debe ser en esas recomendaciones Entendiendo el eso. relacionamiento con nuestra casa, que es la tierra? Con nuestro ecosistema, con nuestra Pachamama. Nosotros, el humano, es el único que dice que la lluvia, el agua, es mal tiempo. Hay mal tiempo, va a llover. No, la lluvia es bendición, porque gracias a la lluvia es que tenemos nuestra siembra. En Venezuela se siembra considerando el periodo lluvioso. Es la cosecha más importante. Prepararnos. Sí, constantemente estamos a través del INAME, el Ministerio de Ecosocialismo, por instrucciones de nuestra presidenta, modernizando los equipos, ampliando el sistema de monitoreo, detectando dónde están las áreas que requieren el sistema de alerta temprana. Sí, nos impactó bastante, nos ha impactado las sanciones y hay una modernización necesaria, los radares meteorológicos. Nos quedan 30 segundos. Los radares meteorológicos, prepararnos, constantemente evaluar a través de nuestra organización de protección civil los mapas de riesgo comunitario. Estamos trabajando de manera consciente con nuestras comunas, con la población, para que sepa usted si está en una zona de riesgo de inundación, de deslizamiento o si hay una zona muy estable. Habíamos pronosticado que nos iba a faltar tiempo y se cumplió. Se cumplió. Viceministro para la Preservación de la Vida y Biodiversidad del Ministerio de Ecosocialismo. Importante destacar que el coronel José Pereira nos vino a hablar de esta llegada de la onda tropical número 41
crisis climática y sobre todo cómo usted debe protegerse y prevenir y también cuidar la naturaleza. Muchas gracias, viceministro, por estar, y a ustedes también. Gracias por haber estado allí en casa siguiéndonos minuto a minuto. La invitación es que sigan en sintonía de Venezolana de Televisión para estas y otras entrevistas de su interés. Será hasta la próxima. Canales oficiales de seguridad del gobierno bolivariano ante cualquier emergencia. Funvisis, único ente oficial para reportar la magnitud, epicentro y profundidad de los sismos en el país. INAMED, fuente oficial para el monitoreo de lluvias, ondas tropicales, alertas climáticas y pronósticos del tiempo. Protección Civil, ente de la gestión de emergencias, rescate y reporte de afectaciones en tiempo real. Bomberos, los encargados del apoyo inmediato en zonas afectadas por inundaciones, deslizamientos o colapsos estructurales.